Hola amigos de Inspirabrand, bienvenidos al capítulo 12. Los que estéis viendo este episodio a través de la versión en vídeo, os daréis cuenta que hemos salido del estudio. Estoy por la calle, me he venido a uno de los barrios de mi ciudad, donde probablemente te habrás dado cuenta, también en la tuya, que está proliferando en el sector del real estate lo que se denominan los bajos turísticos. Es decir, cogen bajos comerciales, que antiguamente podían ser un taller, podían ser cualquier otro tipo de bajo comercial, y lo están dedicando a los apartamentos turísticos. Entonces tengo un par de amiguetes que se están dedicando a este sector y que nos han invitado. ¿Cómo estáis? Caballero, Sergio, ¿cómo estamos? No hace falta. Y Santi, ¿cómo estamos? Bueno, oye, lo primero, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Cuando pensé en hablar sobre este tema, enseguida me acordé de mi amigo Santi y dije, voy a hablar con él porque este tema que está ahora tan en auge en la sociedad, que hay una proliferación sin duda dentro del mundo del real estate, de lo que es la reacomodación de bajos comerciales en viviendas turísticas, es un tema muy interesante y me acordé de ti, Santi, así que te agradezco que me invitas y que me acojas aquí en este maravilloso local. Nada, un placer tenerte, Fer, ya lo sabes. Oye, yo empezaría porque me contéis un poco esto que era antes. Pues esto fue un taller de coches hace muchos años y llevaba cerrado como 5 o 6 años. Sí. Entonces esto era una nave que no tenía uso. Aún nos encontramos algunas cosas del taller que no se ha visto, luego lo grabaremos, pero ahí hay un dibujo de un coche. Ahí está. Sí, había alguna otra cosa. De hecho, ajá. A ver, sí. ¿Y esto cuánto tiempo lleva vacío? Llevaba, pues eso, unos 8 años, 5 o 8 años. años. 5 o 8 años, sí. Madre mía, para el barrio en el que está un local así que lleve tanto tiempo cerrado. Claro, pero es que el problema es que al final una nave de estas, donde son tantos metros lo que tiene, para un comercio, o sea, tal cual está ahora todo, sí. El poder comprar un local que tiene tantos metros y que realmente lo vayas a aprovechar, o sea, lejos, o sea, aparte de un restaurante igual, tampoco se me ocurre algo que le podría sacar realmente partido a esto. Sí, ¿sabes? Porque por dar así un poquito de contexto, yo creo que hay un fenómeno que se ha dado a nivel sector retail, y es que a raíz de la pandemia, en el año 2020, con un poco el auge del comercio online, el comercio de barrio inevitablemente ha caído, ¿no? Y precisamente lo que sobrevive está mucho más enfocado al sector hostelero, restaurantes, cafeterías, bares y demás. Y claro, yo me acuerdo, si nos remontamos a esa época, ver un montón se vende, se alquila, se traspasa. Vamos, o sea, se llenó, ¿verdad, Sergio? Durante aquella época la ciudad de estos carteles. Sí, y no se ha recuperado realmente. Todavía vemos un montón de locales vacíos, algunos abandonados, en muy mal estado, que a veces es curioso porque ves un edificio que está en buen estado, pero la parte de los bajos está con grafitis, está pelada, no está bien cuidada. Y es algo que, bueno, la economía evoluciona, se digitaliza, y vemos que seguramente pues esto ha llegado para quedarse. Entonces es normal que tengas que reciclar el uso de ciertos locales en ciertos barrios o zonas que sinceramente no funcionan y pues hay que buscarles otro uso. Claro, al final
Si te das cuenta, Fer, en muchos de los negocios, no en la mayoría, pero han visto que pueden trabajar y pueden prescindir de una oficina, ¿no? Claro. Antes era muy típico que, sobre todo en los locales comerciales, más allá de pequeños comercios, que si quieres luego hablamos de ello, pues era mucho el tema de oficinas, ¿no? O sea, ahora, ¿qué es lo que sucede? Viene el COVID, la gente se da cuenta, ostras, puedo organizar mi empresa a través del teletrabajo, no necesito un espacio realmente que suponga una carga económica tan grande para mi empresa, y decimos, oye, pues prescindimos de ella. Pero Claro. muchísimas empresas. Además se suma que han aparecido también nuevas formas, ¿no? Nuevos formatos de oficina, como son los coworkings, que están funcionando muchísimo, que al final dices, oye, ¿para qué voy a tener una oficina donde somos 5 o 6 personas o incluso menos, que estamos aquí aburridos, por así decirlo? Pongamos una oficina que no tenga trato con el público, ¿no? Oye, pues igual vas a un coworking, tratas con otras empresas, se crean sinergias, pues bueno, en ocasiones también puede ser algo bastante fructífero. Totalmente. Oye, enseguida entramos de lleno con la siguiente parte de la historia. Ya habéis contado que esto antes era un taller de coches y ahora enseguida comentamos un poco qué va a ser hoy, pero antes me gustaría que hiciéramos un pequeño paréntesis para que os introduzcáis, ¿no? Y que quien no os conozca, pues os conozca un poco mejor. Empezamos, si te parece, contigo. Muy Sergio, bien. cuéntanos. Pues nada, yo actualmente lo que hago es, tengo una empresa que se dedica a ofrecer oportunidades de inversión a familias ahorradoras y gente joven de España y de fuera, que claro, como todo el mundo sabe que el futuro está complicado, que las pensiones están muy complicadas, pues mucha gente encuentra en el sector inmobiliario un buen sector para diversificar y asegurarse al menos unas mínimas rentas futuras. Entonces, como hay mercados que son muy caros, pues Comunidad Valenciana es un mercado que a mucha gente le atrae, tanto para vivir como para invertir. Y dentro de eso, pues tenemos residencial, tenemos turístico y básicamente intentamos democratizar un poco, ya que muchos de los proyectos que ofrecemos a la gente antes se quedaban o eran adquiridos por fondos o grandes capitales, y de esta forma buscamos que todo el mundo pueda acceder a oportunidades de inversión rentables. O sea que, efectivamente, como comentas, democratizáis un poco desde vuestra compañía la oportunidad de que con un ticket moderado un pequeño inversor pueda entrar a alcanzar rendimientos o rentabilidades atractivas, ¿no? Exacto. En este tipo de formatos, ¿no? Que es un bajo comercial, que luego hablaremos, se puede, a través de una serie de pasos, convertirse en una vivienda turística y por lo tanto llegar a esa rentabilidad, que entiendo que es muy jugosa, ¿no, Sergio? Sí, el turístico es una parte, nosotros hacemos más de larga estancia y de habitacional, pero es cierto que el turístico en Valencia tiene mucho interés porque mucha gente cree en el potencial de la ciudad, y entonces pues la rentabilidad neta podría ser quizá un 3% más. Mucha gente no es solo porque sea algo más rentable, sino porque cree mucho en la ciudad, porque el turístico depende mucho del potencial y del crecimiento de una ciudad. Claro. Entonces, en Valencia funciona, tiene interés, en otras quizá no tanto. Sí, ahí hay una publicación recurrente todos los años de la revista Forbes, si no me equivoco, que posiciona a Valencia como la ciudad más atractiva para vivir para el colectivo expat, ¿no? Exacto. Eso entiendo que también es muy Claro, interesante. además Valencia junto a Alicante y Málaga han estado siempre en los últimos 4 años en el ranking de las 5 o 6 primeras. Entonces, el Mediterráneo, el buen tiempo, el clima, venden mucho y no va a cambiar, y es una tendencia que va a más. Entonces vemos que se entiende por qué existe esa demanda, y sobre todo mucha gente se queda a vivir, no son turistas, mucha gente se queda a vivir, y eso explica en parte por qué Valencia, por ejemplo, tiene unos precios cada vez más altos de compra y alquiler. Es porque mucha gente se quiere venir a vivir, y vienen con salarios que pueden ser el doble de lo que ingresos que son el doble. Por el tema del teletrabajo, además, que pueden vivir en Valencia. Y muy bien. Luego, además, comentabas un poco lo atractivo que es para el pequeño inversor el tema del real estate, que además estaréis de acuerdo conmigo que en este país, en España, el tema del real estate es muy culo veo, culo quiero. O sea, en el momento ves algún amiguete que se está iniciando
en esto, enseguida, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo entrar? ¿No puedo entrar? Es como muy, muy atractivo, ¿no? Más que culo quiero, que también yo diría que es muy emocionante, ¿no? O sea, al final es muy bonito el proceso de coger algo donde no había nada o estaba en unas condiciones nefastas, ¿no? Y construir cada uno dentro de sus gustos o posibilidades algo bonito, Claro, ¿no? claro. O sea, al final, yo por ejemplo, en mi caso, nosotros bueno, nos dedicamos al tema de las reformas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que una parte que es muy satisfactoria dentro de nuestro trabajo es el cambio ese de el antes y el después, ¿no? Claro. De ver que aquí no había nada o ver que esto estaba fatal, o por ejemplo esta nave, Sí. que era un taller abandonado y que ahora se le va a dar una segunda vida y se va a crear algo bonito donde los usuarios van a poder disfrutar de ellos, el propietario de esto también va a poder va a estar contento, ¿no? Porque va a tener un activo de alto valor, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Que es un mundo emocionante. Ahora, como decía, entramos en eso, pero antes, Santi, quiero que me cuentes un poquito tu historia de vida. Además, yo te conozco desde hace ya muchos años. Tú eres un chaval que te has hecho a ti mismo, porque claro, la primera, quien no te conozca dirá, jolín, tan joven, ¿no? Pues podemos decir tu edad, ¿no? Podemos decir, mira, ¿Qué edad tienes, Santi? 27. 27, pues Casi 26, 27. Un tío muy joven, metido en un sector que al fin y al cabo no entra un tío de normal tan joven, ¿no? Porque es requiere complicado. una inversión potente. Yo te conozco desde pequeño y eres un tío que llevas currando como un machaca en distintos lares, Sí. pero en España, fuera de España. Si me permites poner alguna anécdota, pues desde poniendo copas, reservados de discotecas, haciendo transporte montaña arriba, montaña abajo en Nochevieja. O sea, eres un tío que siempre has estado muy enfocado al trabajo. Tu vida te produce una gran felicidad el hecho de trabajar, ¿no? Y de sentirte realizado. O sea, sí, al final yo creo cada uno, ¿no? Tiene su propósito en la vida. Al final yo creo que el de la mayoría es ser feliz y llega un momento que dices, ¿qué me da la felicidad, ¿no? O ¿qué me crea esa satisfacción? Y sí que es verdad que el tema del trabajo y también un poco el progreso personal, ¿no? El crearte una trayectoria profesional siempre ha sido algo que a mí me ha motivado mucho, ¿no? El decir, oye, voy a empezar, pues tengo este punto de partida y voy a intentar aprovechar todas las oportunidades que la vida me ha ofrecido o otras que he buscado yo mismo, ¿no? Para poder sacar de ello el máximo potencial, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha sido muy, muy variado, ¿no? Desde poner copas, desde hacer pizzas, de todo, dar clases de surf, de todo, ¿no? Hemos tocado un poco todos los palos. Yo tenía un objetivo que era emprender, ¿no? O sea, yo siempre he tenido, ¿no? ese gen, ¿no? que has comentado, creo, alguna vez, ¿no? Del emprendimiento. Sí. Y yo tenía claro que quería buscar mi camino. No sabía, la verdad, que iba a ser en esta rama, aunque siempre había sido un sector que me había llamado mucho la atención, pero lo veía complicado el entrar. Pero sabía que quería tener algo propio, ¿vale? Entonces, pues para ello sí que es verdad que las cosas no caen del cielo. Han habido épocas que unos lo verán mejor o peor. Yo me imagino igual algún comentario de ¡guau, esclavo del trabajo! No sé cuánto. No, a ver, pero o sea, yo llegué a tener 3 trabajos. Ajá. Pero al final montar un negocio en España no es nada fácil. O sea, creo que es algo, de hecho, aprovecho, ¿no? Sí. Que se tendría que incentivar y premiar. O sea, creo que hay que apoyar a los jóvenes a que cada uno, dentro de sus posibilidades, puedan montar el negocio que les guste siempre y cuando, pues, lógicamente, tenga un sentido, esté estudiado, y se tendría que apoyar y financiar, ¿no? Esa parte un poco más. Entonces, pues bueno, pues se ha hecho el esfuerzo. A ti tus padres nunca te han dejado dinero para esto. O sea, tú no estás aquí porque papá y mamá te hayan ayudado. No. Sí que es verdad, yo he tenido mucha suerte que a mí
moralmente, me han apoyado muchísimo. Pero aprovecho y igual suena así muy tal, no, adelante. pero yo creo que eso es algo que yo en casa he hablado en más de alguna comida familiar, ¿no? Que creo que a veces es mucho más importante, paréntesis, ¿vale? Es importante el dinero para crear un negocio, por eso hay que primero buscar de todo lo que has sea, hecho tú, claro. efectivamente, para sacar algo y crearte una pequeña base donde poder arrancar. ¿De qué edad más o menos estuviste tú ahorrando? Pues yo empecé con mis pinitos, ¿no? Con 14, 15 años, Vale. hasta los 23, 24. O sea, 10 años más o menos. Más o menos, pero ahorrando a full. Ahorrando a full y trabajando a full. Es decir, yo salía de clase de la universidad, me iba directo a otro trabajo y luego decía, vale, ¿qué espacio me queda? Las noches. Y digo, pues aprovecho las noches, que es el único hueco que me queda, para también poder generar más dinero, ¿no? Con el objetivo siempre de algún día crear mi empresa. A veces la gente dice, no, tal, si no vienes de una familia tal, pues lo vas a tener mucho más difícil. Yo, mi experiencia personal, viniendo de una familia normal y corriente, algo que valoro mucho y que me ha ayudado mucho ha sido siempre el apoyo, que no tiene por qué ser económico, sino más el apoyo moral. El Santi, creemos en ti, tú vas a poder hacer esto, en que te ayuden, ¿no? O sea, el que no cuentes una idea en tu casa y que te digan, a ver, lógicamente, si es alguna estupidez, pues igual te dicen tus padres, oye, dale una vuelta, ¿sabes? Aunque a veces la estupidez más grande es el mejor negocio. Pero bueno, creo que ese apoyo, el tener o sea, que tu familia te apoye en ese sentido, es también una ventaja, yo diría, más importante que la capacidad económica. Muy bien. Y Sergio, aprovecho también para preguntarlo, me comentabas antes de micros y tal, antes de cámaras, que también tienes un canal de YouTube. Sí. Y que también te dedicas un poco a divulgar sobre esto. Sí, yo realmente empecé, bueno, estoy aquí un poco por casualidad, porque llegó el COVID, todo el mundo pues no sabía qué hacer, me pilló soltero, con tiempo, y dije, oye, pues voy a escribir un libro y voy a montar un canal de YouTube. Olé. Y así lo hice, y a partir de ese canal de YouTube es donde empecé a conseguir seguidores, y de ahí potenciales inversores y clientes, y de ahí nació todo, o sea que divulgar sirve también para potencialmente crear un negocio. O sea que empezaste primero por tu canal y poco a poco eso te ha traído aquí. Yo he conseguido, o sea, normalmente yo, por ejemplo, yo creo que los negocios del futuro se crean al revés que se han creado toda la vida. Muy bien. O sea, siempre ha sido, monto mi tienda, no sé qué, tengo mi producto, tal, voy a buscar clientes. Bueno, yo creo que el negocio del futuro es al revés. Tú creas la audiencia, creas el potencial, la masa crítica de clientes y ofreces lo que ellos quieren, lo que tú ves que ellos pueden querer. Es como el glide path es distinto. Exacto. Pues sí, y me inspira mucho esto que estás diciendo porque yo precisamente este canal lo he empezado también un poco con esa idea, ¿no? Primero genero una audiencia alrededor, en este caso, del emprendimiento y luego Dios verá, ¿no? Dónde estamos. Sí, sí. Qué bueno, tío. ¿Y siempre empezaste con el tema del real estate en el canal o empezaste hablando de otras cosas? No, o sea, cuando uno crea un canal, pues inicialmente sí que puede tener sentido tener un nicho un poco más amplio para que se te conozca, pero si tú realmente al final lo que quieres es montar un negocio, tienes que especializarte o centrar más el nicho. Y yo estudié un poco la demanda que había, la competencia que había y dónde estaba yo ubicado como inversor. Y dije, bueno, pues quizá no tiene sentido que yo hable de bolsa o de cripto, porque aparte de que me gusta menos, es que a mí no me va a generar un negocio futuro. Entonces ahí centré ya inmobiliario solo, hay inmobiliario residencial en principio y luego ya pues hacia el turístico y muy enfocado en Valencia. Porque al final lo bueno que tienes que tener un posicionamiento claro, que la gente diga, este es el inversor inmobiliario o el que consigue oportunidades en Comunidad Valenciana. Y si la gente busca inversión inmobiliaria o invertir en inmuebles Valencia, España o Valencia, España, yo salgo mucho en Google. Claro. Entonces, eso tiene mucha relevancia. ¿Cuál es tu web, por si quieres? Invernomics. Una mezcla de inversión y economics en inglés. Invernomics. Buenísimo. Oye, pues vamos ya con la siguiente parte de la historia. Estamos en un antiguo taller de coches que está en plena reforma. Además de verdad, ¿eh? Además de verdad. O sea, mañana echan aquí hormigón.
Vale, o sea que en unas horitas aquí encima donde estamos nosotros echan hormigón. ¿Qué va a ser esto y por qué se está reformando? Vale, pues bueno, esto se va a convertir en una pensión, ¿vale? Vale. De 8 apartamentos turísticos, Vale. ¿vale? Entonces, pues lo que ves, o sea, si nos giramos un poco, sobre esto se van a construir los apartamentitos, ¿vale? Todos ellos, pues bueno, equipados con cocina, tal. No son especialmente grandes, pero oye, la verdad que me encantaría para venir aquí a pasar Sí, sí, sí. unos días, se va a quedar un alojamiento fantástico. Y esto es pues una persona que ha decidido pues bueno, comprarlo Ajá. y poner aquí un poco todos sus ahorros y Vale. todo el esfuerzo de muchos años Ajá. pensando en su jubilación. Vale. O sea, por entender el proceso y que la gente lo entienda, hay un inversor de los que puedes captar tú, Sergio, ¿no? Que tú te dedicas a la inversión, que Sí, compraría esto. En este caso, es ¿O no? decir, en este caso, normalmente la función o un poco el objetivo de Sergio, o sea, concretamente sería, si aquí por ejemplo hay 8 apartamentos, vender estos ocho apartamentos Vale. para 8 personas diferentes. Ah, vale. Eso es lo que Vale. se busca. O sea, como- ya llave en mano. Correcto. Eso es. Vale, Que vale. cada persona, o sea, al final Sergio siempre lo que busca para sus clientes, ¿no? Ajá. Para sus inversores, es pues un proyecto como podría ser este, Vale. que en vez de que llegue a una única persona, pues que es complicado, la verdad, llegar a tener ese capital, ¿no? Para tener 8 apartamentos tú solo. Porque ¿de cuánto estamos hablando más o menos que sería la inversión para este bajo, para el total de los 8 apartamentos? Entiendo que hay muchas partidas. Claro, a ver, yo te puedo hablar, la compra en este caso desconozco cuánto ha sido, y te puedo hablar de la obra en Vale. general. Pues, Pero más o menos, a nivel medio, en el barrio en el que nos encontramos, ¿cuánto puede costar un bajo de estas dimensiones? Más o menos cada apartamento turístico, por así decirlo, en esta zona ronda entre los 150 a 170, porque han subido bastante en los últimos meses. Vale. O sea, igual Más hace cerca de 170.000. Ahora 170.000. mismo, unos 170. 170. Seguro. 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 Vale, pues En sí. este barrio sí. En este barrio. Cada uno de los apartamentos que aquí entran. Sí. Entonces hay un inversor detrás. O sea, vosotros entiendo que el desarrollo del proyecto es construís, ¿no, Santi? Reformáis lo que es Efectivamente. y lo adaptáis a 8 apartamentos turísticos. Eso es. Y luego, Sergio, en tu caso, tú lo que estarías haciendo es conseguir a 8 clientes. En que algunos compren. proyectos, digamos que mis clientes, ya sea porque yo lo filtro y nos interesa, o porque se puede hacer, porque hay algunos proyectos que se tienen que comprar obligatoriamente por una persona, ¿vale? En función del tema de si dan todos a la calle o no y otras cosas, ¿vale? Vale. Pero cuando se puede democratizar la venta, yo soy el canal un poco ideal para gente que quiere, bueno, que cree también en la misión, porque siempre puedes encontrar a un fondo de Estados Unidos y que te lo compre. Claro. Entonces, lo que mi empresa trata es de que todo el mundo pueda beneficiarse del sector turístico en este caso, ¿no? Por ejemplo. De hecho, es peculiar porque a lo mejor hay mucha gente joven que antes incluso de comprarse su primera vivienda, claro, ahora mismo el comprarse una vivienda para la gente joven es un tema delicado y complicado, Muy a complicado. día de hoy. Entonces dicen, ostras, no llego a comprarme una vivienda y en lugar de pedir una hipoteca para comprarme una vivienda, voy a comprarme un apartamento turístico que luego me genere para poder ahorrar para comprarme una vivienda. Vale, vale. Porque estaríamos hablando... O incluso para que me pague el alquiler de Claro, mi vivienda. Para que te pague tu alquiler. Vale, porque estamos hablando entonces de 170 más o menos de inversión en este En barrio. esta este zona, barrio. en otras La zonas, ¿La horquilla en otras zonas de cuánto? desde 130 a día de hoy, más barato que eso, yo creo que Desde nada. 130 actualmente a 220. 220, Vale, sí. vale.
¿Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánta rentabilidad más o menos estaríamos hablando en un apartamento Ahí, Sergio. turístico? A ver, neta, siendo conservadores, porque obviamente el mercado cambia. Valencia está subiendo mucho, entonces actualmente se puede esperar, si compras relativamente bien, sacar un 11 neto, después de todos los gastos de gestión que lo tiene que operar generalmente un gestor, ¿vale? Vale. Pero podría llegar hasta el 15% neto a lo mejor, 15%. si el mercado Wow. va bien, si se explota bien Y en función en qué momento hayan comprado. y cuando hayan comprado, claro. Es que esto está doblando incluso más el residencial de toda la vida, la larga estancia, ¿no? Sí, pero Con matices. claro, porque la tributación es mucho peor. Vale. Entonces, si tú compras como persona física, te puede interesar si tienes un salario medio o si, por ejemplo, lo compra una unidad familiar y la mujer no está trabajando, porque al final, como es los Vale. ingresos del hogar, Sí, 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 sí. porque te va a la base general. Entonces, Vale. tributas un poco como tributas por tu trabajo. Entonces, si ganas mucho en tu empleo, pues se suma a eso. Entonces, Hacienda te puede quitar... Sí, sí, te meten el tramo del IRPF siguiente. Si estás en y el ya. más alto, yo no lo recomiendo, por ejemplo, a nivel personal. Comprarlo como Como una entidad física. sociedad, Pero sí que conocéis casos de gente que se monta una pequeña patrimonial y empiezan a invertir en esto, ¿o cómo? Para uno no. para uno no. Para uno no. Pero con la idea de hacerlo en el futuro, sí. Claro, porque ahora como estamos con el tema del chaval que venimos y nos compramos un apartamento Pero ahí no turístico, pasa nada, ahí está muy bien, porque al final igual el tramo en el que está a nivel marginal puede ser del 23, Claro. pues bueno, no es tanto. Pero si estás al 50% o al 49%, pues Vale. claro, te quitan la mitad. Vale, porque ahora llega el capítulo de, vale, lo tenemos reformado, estos serán 8 apartamentos y una vez esto ya esté perfecto, listo para entregar, hay 8 propietarios que comprarán uno o más de uno, en fin. Y luego, ¿qué es lo siguiente? Llega ya el momento de, entiendo, la plataforma de alquiler turístico, ¿no? Sí, o sea, luego hay un papel que es el papel de las gestoras. ¿vale? Gestoras. Efectivamente, o sea, son empresas que se dedican a llevar a los propietarios la explotación de los activos. ¿Vale? Entonces, ellos se encargan de absolutamente todo, del tema de la gestión, del tema de las reservas, limpieza y tal. Entonces, de esa forma, lo que el inversor consigue es que se convierta realmente en un pasivo, ¿vale? En un ingreso pasivo y que no tengan que hacer realmente nada. Ujú. Y esto entiendo que se alquila por noche. Por noches. ¿O cómo funciona un poco? Es que aquí sí que tengo Sí, menos contexto. normalmente, vale, a ver, ¿cómo funciona esto? Normalmente, ¿vale? Funciona por noche. Luego, en función de la gestora que lo explote, hay algunas que ponen un mínimo de noches, ¿no? Por el tema de optimizar gastos, sobre todo de limpieza. Entonces, pues a lo mejor el mínimo son 3 noches. ¿Vale? Hasta lo normal es que vengan hasta pues una semana, ¿vale? Eso es lo normal. ¿Vale? Luego hacemos un pequeño paréntesis y es el siguiente. Personas que vienen aquí a trabajar y a lo mejor se van a quedar 2 meses. Pues ahí la empresa gestora, normalmente ahora hay páginas para nómadas digitales, Vale. ¿vale? Y ellos son los que se encargan de decir, ostras, bueno, gente que vive 2 meses, bueno, pues te lo alquilo 2 meses y está en un precio intermedio. Y eso es algo que favorece realmente, o sea, el quitarte estas personas del mercado del alquiler tradicional y enfocándolas, ¿no?, a estos alquileres turísticos favorece bastante. Porque si estas personas que vienen para 2 o 3 meses compitiesen a nivel de precio en el alquiler tradicional, están dispuestos a pagar mucho más que cualquiera de nosotros cuando nos alquilamos una vivienda. Claro. ¿Vale? Entonces, realmente aquí está tirando una lanza a favor del tema de los precios de alquiler. Totalmente. Oye, y el tema de los bajos. Esto es un fenómeno que, como comentábamos antes, se ha puesto en auge a raíz de la pandemia. Entiendo que uno de los motivos por invertir en bajos también es porque en uno solo puedes meter más viviendas. Esto entiendo que tendrá también unos condicionamientos.
para que la gente lo pueda entender. Y, por ejemplo, el tema de las salidas a la calle, ¿esto es importante? ¿Qué tipo de condicionamientos tienes para elegir el bajo? Porque entiendo que o sea, no me vale cualquier bajo. Efectivamente. Pues mira, básicamente, ¿por qué el tema de los bajos? Sí que es verdad, durante el COVID, ya de antes, sí que es cierto que se habían cerrado bastantes comercios, ¿vale? O sea, de hecho nos encontramos bajos como este que lleva cerrado 8 años. Sí. Claro, o sea, desde mucho antes del COVID, ¿no? Entonces, hay muchísimos, o había, ahora menos, muchísimos locales en Valencia que estaban en situaciones totalmente insalubres. Es decir, Tal cual. yo me han mandado a hacer una reforma a un bajo y hemos tenido que llamar a control de plagas. ¿En serio? Claro, por supuesto. O sea, tú al final, si tú tienes un bajo que lo cierras durante 8 años, especialmente en Valencia, ¿qué tienes? Cucarachas, tienes roedores. ¿Por qué? Porque tenemos en la mayoría de edificios antiguos de Valencia tenemos acequias aún. Claro, es verdad. Entonces, con cualquier agujerito, o sea, realmente el que un bajo esté abandonado, por así decirlo, o sea, hay que darle algún uso. Yo no voy a decir cuál es el uso que todo el mundo le debería dar a un bajo. No, oye, pues que sea un comercio, que sea una tienda, que sean oficinas, un coworking, un apartamento. Lo que sea. Todo lo que sea, ¿no? Pero los locales vacíos, como estaban hace tanto tiempo, es que es insalubre. Y aparte que es una pena también, muchas veces lo comentaba con Sergio, o sea, el pasar por un edificio, ver que la finca está súper bonita y súper cuidada y pasas y el bajo está súper vandalizado. Horrible. ¿Vale? Sí. Entonces, en ese sentido, pues también lo veo una ventaja, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir un bajo? Pues, a ver, ahora mismo está súper controlado por el ayuntamiento que cumpla, ¿no? Que un bajo cumpla con todas las condiciones para que te den ahí una licencia. Es decir, hay mucha confusión en este sentido por todos los apartamentos que hay ilegales, ¿no? Que aquí hay que, o sea, creo que es súper importante hacer una diferenciación entre apartamentos turísticos legales que cumplen normativa y apartamentos turísticos ilegales, ¿vale? Porque eso no son apartamentos turísticos, eso es algo ilegal. Eso es como si yo abro aquí una persiana y me monto un restaurante sin tener una licencia de hostelería o una discoteca. Tal cual. Pues yo, hombre, yo ahí entiendo que también dirían, oye, esto no dejan de abrir discotecas. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué fácil es que te den una licencia? No, para nada. O sea, que te den una licencia es un proceso súper exigente. Lo que pasa que una persona de a pie que no se dedica a este sector pasa por la calle y no puede saber si es un apartamento legal o ilegal, ¿vale? Entonces, ahora mismo el ayuntamiento te exige, dentro de luminosidad, de ventilación, tamaño, bueno, unos coeficientes cada vez más elevados, ¿no? El que estén adaptados también para minusválidos, que estén todos adecuados, o sea, es decir, al final que un bajo cumpla a día de hoy no es fácil, ¿no? ya no es fácil. Antes no estaba tan limitado y por eso nos encontramos licencias de hace años que están en un tercer piso sin escaleras, o sea, sin ascensor. Pero a día de hoy eso es impensable. Eso es impensable. Tiene que ser bajo, con salida a la calle, ¿vale? Para que no perturbe el descanso de los vecinos. Vale. Entonces, por eso, ¿por qué son bajos? No son bajos porque... O sea, no. salida independiente. Claro, ¿no? son bajos o entresuelos porque se dictaminó que tenía que haber una entrada independiente para que no molestase al resto de vecinos, cosa que me parece súper entendible, ¿no? Al final tú vives en tu casa y tampoco quieres ver a gente entrando y saliendo con maletas, es entendible, ¿no? Pero por eso este negocio se enfocó mucho en el tema de los locales, aparte de por el precio, porque tenían un precio más asequible, claro, por el tema que, oye, pues sí que pertenece a la finca, pero digamos que siempre el bajo hace como su vida, ¿no? Independiente, con sus entradas, ¿sabes? Sí. Entonces, si quieres entramos pero por no aburrir en cuánto tiene que medir, cuánto tal, pero vamos, tiene que ser, o sea, es un proceso milimétrico, ¿no? Y tedioso, sí, o sea, es decir, dando unas líneas generales. ¿De ¿vale? cuántos meses podemos estar hablando? Pues un año. Un año casi, para que te...
Por tiene supuesto. permiso. Claro, o sea, y cada vez más. Y cada vez más, es decir, antes la compatibilidad urbanística, que es el primer paso que sigues para realizar una obra de este estilo, tardaba 2 semanas. Ujú. Ahora mismo tarda 7 meses. Y ese es el primer paso. Que luego vienen otros tantos, ¿no? Claro. Luego, una vez te da la compatibilidad urbanística, que lo que te dice es, yo, ayuntamiento, ¿no? Te digo que ese suelo o ese inmueble es compatible para realizar una explotación hotelera. Eso es lo único que te dice la compatibilidad urbanística. Vale, entonces dices, vale, aquí puedo desarrollar esta actividad, pero no sé si puedo hacer 2, o puedo hacer 8, puedo hacer 1, ¿vale? Tengo que ver que cabe, ¿vale? Entonces, luego un arquitecto tiene que elaborar un proyecto, ¿vale? Un proyecto que se adecue exactamente a toda la normativa vigente en cuanto a coeficientes, lo que comentábamos, luminosidad, ventilación, que esté adaptado, todo, ¿vale? Luego, una vez el arquitecto ha elaborado este proyecto, se tiene que presentar, te lo tienen que aceptar. Una vez te lo han aceptado o te han indicado las modificaciones pertinentes, ya puedes proceder a pagar las tasas y empezar con tu obra. Una vez haces la obra, con todo lo que el proceso que lleva, que una obra que, como ves, hay muchas cosas detrás que a veces no se ven, ¿no? Se tiene que venir aquí, ver que el proyecto se ha hecho exactamente como se presentó al ayuntamiento y que vengan y que te lo validen. Y además no solo eso, que durante todo el tiempo que el apartamento esté en funcionamiento, Turismo tiene potestad, y de hecho está viniendo, para cada apartamento que se termina. Una vez terminado o cuando está en proceso, pasan para inspeccionar que el apartamento cumple absolutamente todo lo que tiene que cumplir. Es decir, está súper mirado. Voy a hacer un paréntesis ahí. Sergio, ¿el inversor se fija ya o te pide como requisito básico que ya tengas la licencia, o que puede estar en trámite y tú le das la certidumbre de que eso se va a producir y se va a aprobar? Lo que generalmente te exigen es que tengas la compatibilidad urbanística, porque claro, si no, adelantar dinero y que luego no tengas ni el mínimo para empezar, pues no. Pero también es cierto que como hay poco producto, sobre todo interesante, la gente está dispuesta, una vez tienes la compatibilidad, a esperar a que finalmente tengas la licencia definitiva. ¿Por qué? Porque se entiende que si empiezas las cosas bien y haces la obra como toca, y luego cualquier salvedad o modificación se lleve a cabo, lo lógico es que te den la licencia. Porque ahora, al final, esto es un caramelo, para que no vamos a engañar. O sea, tú ahora mismo me llamas, Santi, pero me llamas tú, Sergio, mañana y me dices que tienes la posibilidad de darme acceso a un apartamento turístico, teniendo en cuenta la oferta tan baja que hay, me vuelvo loco. Te ponen el dinero en la cuenta al día siguiente, bueno, porque hay una demanda mucho más grande que oferta, ¿no? Entiendo que... O estoy exagerando. A ver, sí y no. O sea, en el sentido de sí está claro, es una buena oportunidad, pero luego ni todo el mundo tiene la capacidad económica para desarrollar una inversión así, o la capacidad de endeudamiento, ¿no? Porque al final la mayoría de mortales, ¿no? Como todos, se compra a través de una hipoteca, ¿no? Y sí que es verdad que hay mucha demanda, pero yo entiendo que la gente, pues bueno, actúa de forma diligente y se asegura, claro. Es decir, con Sergio lo llevan viendo muchos años, ha visto muchos proyectos que ha sacado, muchísimos casos de éxito, todos por no decirlo. Hace falta confianza para entrar en proyectos efectivamente, así. Claro. No creo que cualquier persona se lance si no hay esa confianza, una relación de confianza previa, o que tenga un gran conocimiento del sector y sepa identificar muy bien esa oportunidad. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de inversiones que nosotros también nos han contratado para obras de ese estilo, que son los coworkings, que igual son también igual de rentables, o sea, las mismas rentabilidades que está sacando Sergio, pero es más complicado poner a la gente de acuerdo. Claro. ¿Por qué? Esto es cómodo porque una unidad para cada persona. ¿Vale? Entonces, eso al inversor le da muchísima tranquilidad y lo prefiere. Y más allá de que lo prefiera, la capacidad de endeudamiento con el banco, si tú le dices, voy a comprar un inmueble
vienen, te hacen tu tasación y es un proceso mucho más fácil. Sin embargo, si dices, no, voy a participar en una sociedad que quiera abrir un coworking, pues ya es muchísimo más tedioso para conseguir financiación. Pero realmente ahora es porque es el boom de los turísticos. Pero un negocio que a mí me encanta, que es el tema de los coworking, sobre todo porque pues bueno, se crean sinergias muy chulas, ves empresas nuevas, no sé, creo que hay unas vibras muy chulas, ¿no? Porque sobre todo suele ser gente que está iniciando, ¿no? Y al final es un ambiente súper chulo. Pues realmente un coworking es un negocio igual de rentable que un apartamento turístico, claro. Y a esa la gente no le molesta. O trasteros. Pero bueno, también es algo que creo que se debería de tener en consideración como inversión, porque al final, según en qué comunidades, pues a lo mejor a los vecinos prefieren tener oficinas que 2 apartamentos, por ejemplo, y también puede ser bastante rentable para el inversor. Vale. Ahora que comentas, Santi, esto a la gente le molesta. Tampoco escurramos el bulto, somos conscientes de que la proliferación de apartamentos turísticos está generando a partes iguales detractores y gente como los inversores que sí que están a favor. Esta corriente, yo creo que también hay parte de desinformación, yo creo, alrededor de todo esto y es como complicado tener la razón absoluta o la verdad absoluta de parte de quién. Pero vosotros, digamos que abanderáis un poco al sector. Quiero un poco que me deis una opinión en base a un vídeo que voy a poner, en este caso una noticia de un telediario nacional que habla sobre este fenómeno y si os parece la comentamos, ¿vale? Por un lado, está generando incertidumbre entre los vecinos que no saben muy bien si se están cumpliendo las medidas de seguridad en las zonas comunes. También está incrementando los alquileres y transformando las calles. Lo vemos en locales como este. Antes era un taller mecánico, ahora 1, 2, 3 y hasta 6 apartamentos turísticos. Una situación que está modificando el tejido social, incrementando los precios en general y haciendo desaparecer muchos comercios tradicionales. Menos vecinos, menos comercios y más turistas. Es la lenta y continuada transformación que está viviendo Valencia. Con el centro saturado, los apartamentos turísticos se expanden a los barrios periféricos. Y no es bueno, por supuesto, para la ciudadanía que viene, trabaja y debe vivir en lo que son sus barrios y su ciudad. Los bajos comerciales, por su acceso directo a la calle, son ahora los más codiciados. Se acondicionan como vivienda muchas veces sin licencia. Solo en este tramo de calle contamos 3. La plataforma La Mataobras ha recogido en apenas 3 meses 200 denuncias de vecinos afectados. Piden una moratoria en la concesión de licencias. Porque si no se hace de esa manera, cuando llegue esa regulación ya será tarde. Ya todos los bajos o muchos estarán reconvertidos en viviendas turísticas, perdiendo así tanto el comercio de proximidad como la idiosincrasia de la ciudad. El ayuntamiento ha puesto en marcha 4 equipos para inspeccionar las 440 denuncias de apartamentos ilegales que han recibido. Porque toda actividad ilegal de apartamento turístico va a ser perseguida. Los vecinos pueden frenar la proliferación de este tipo de pisos prohibiéndolos en los estatutos de la comunidad. Hoy se estrena en el Teatro Español en Madrid. ¿Qué os sugiere un poco todo esto? A ver, pues bueno, en mucho de lo que han dicho es totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Esto viene un poco atado con la matización tan importante que estamos haciendo antes, ¿no? Es que no es lo mismo un apartamento turístico que un apartamento turístico ilegal, ¿vale? Entonces, partimos de la base. Totalmente de acuerdo con que si un apartamento no cumple las condiciones o no ha hecho el proceso que el ayuntamiento y la ley exigen para que eso se convierta en un apartamento turístico, pues me parece lógico, ¿no? que se vaya detrás de ello, ¿no? Se sancione o se cierren o lo que sea, ¿no? Porque al final no es justo también, ¿no? De cara a todo el mundo, ¿no? Que yo estoy siguiendo un proceso que marca la legalidad. Que marca la legalidad y que además se paga, ¿no? O sea, al final tú pagas tasas de obra, porque al final tenemos que pagar para contribuir también de alguna forma también a la ciudad, ¿no? Entonces al final tú pides tus tasas de obra, pagas, pides tu ICIO, pagas, o sea, y además, pues como decíamos antes, lleva un proceso largo en el tiempo, ¿no? Entonces, para aquellos que se quieren salir de la legalidad y no lo cumplen, pues me parece bien que vayan a por
todos los apartamentos estos ilegales y que funcionan sin licencia. Ahora bien, hagamos, desde mi punto de vista personal, una pequeña matización, ¿vale? Sí. Nosotros, bueno, de hecho, tanto ni Sergio como yo nunca hemos hecho, bueno, es que tampoco se puede ahora mismo, ¿no? Pero yo nunca he hecho un apartamento turístico para nadie, ¿vale? O sea, es decir, nunca he hecho ninguna reforma en un lugar donde eso antes fuese una vivienda y que lo convierta en un apartamento turístico, ¿vale? Es decir, esas licencias se dieron como antes del COVID, ¿vale? O sea, no sé en qué año porque aún ni me dedicaba a esto, ¿vale? Entonces, ese tipo de licencias donde una vivienda normal, lo que comentábamos antes, un tercero sin ascensor, podía ser un Airbnb, esas licencias llevan 5 años sin darlas, ¿vale? O 4 años sin darlas, no lo sé. Desde después del COVID se paralizaron completamente. Seguro que ninguna. Entonces, yo en ese caso, si en esa hipótesis fuese de esa forma, vamos, yo entiendo que la situación ahora mismo de la vivienda es un problema real y que además nos atañe sobre todo a la gente joven, y yo entiendo que, bueno, a mí también, o sea, entendería perfectamente e incluso podría llegar a compartir ese pensamiento que no me parecería nada bien, ¿no? Que dices, esto podría ser una vivienda para alguien, pero lo están montando en un Airbnb. Están montando un Airbnb, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. Lo que yo no entiendo, o sea, y en lo que no estoy de acuerdo es un local que está vacío desde hace 5 años, 3 años, 2 años, que es insalubre, que ya estamos hablando de temas que pueden causar perjuicios para todos los vecinos. Para el vecindario, claro. ¿Vale? Oye, si eso pasa de estar en unas muy malas condiciones a estar controlado, limpio y cumpliendo una normativa, ahí es donde yo no veo el problema. Si bien es cierto que entiendo que, como ha pasado en algunos barrios, ¿no? Como puede ser el Carmen, Ciutat Bella y tal, se tenga que llegar a poner un límite y que digan, oye, hasta aquí, porque si no, aquí vivimos los vecinos de toda la vida y lo estáis convirtiendo, ¿no? En un parque de atracciones, ¿no? Claro, en un barrio de solo turistas, ¿no? Entonces, eso lo entiendo perfectamente. De hecho, vieron que esa situación se daba, por ejemplo, en el barrio del Carmen y lo pararon. Me parece totalmente correcto. Vieron que esa situación se dio en el Cabañal y ya lo han limitado a un máximo por calle, ¿no? Por manzana. Pues me parece bien, pero también entiendo que al final los apartamentos turísticos legales de alguna forma tienen que estar, porque igual que cuando a ti te gusta irte de viaje a Roma, a lo mejor no todo el mundo tiene 200 o 300 euros para gastárselos en un hotel, claro, ¿no? Entonces, pues si tu presupuesto es de 60, 70, 80 euros la noche, claro, porque ha subido hasta ahora los precios más bajos ya son altos, ¿no? Pues también tienes que dar ofertas, sí, a ese tipo de personas, ¿no? Porque al final, o sea, algo que a mí me produce, ¿no?, un poco de controversia es... entiendo la situación que tenemos la gente joven con el tema de la vivienda y totalmente de acuerdo, ¿vale? O sea, algo hay que hacer ahí, no sé si a nivel privado, a nivel público, crear más vivienda, lo que sea, totalmente de acuerdo, ¿vale? Lo que yo no veo es que un lugar que está vacío se está creando una opción de alojamiento donde principalmente va gente joven, entonces para unas cosas estamos a favor de la gente joven, pero para otras estamos en contra. Pues, oye, pues tendremos derecho también a viajar y a poder tener un alojamiento que nos podamos pagar. Sí. Fíjate, una de las cuestiones que en el proceso de investigación un poco y de documentación para este podcast me fijé, era en el tema del alza de los precios, ¿no? Para el alquiler y para la compra de vivienda, ¿no? Cómo
el auge del alquiler turístico, la proliferación de este tipo de Airbnbs, apartamentos y tal, podía tener un impacto. La lógica económica te dice, bueno, pues claro, a más demanda, lógicamente, y una misma oferta, van a subir los precios y lo que tú decías ahora, Santi, me va a costar, si el alquiler me costaba 300, me va a costar 600. De hecho, hay un dato que es real y es que Valencia ha sido la ciudad que más ha subido el precio del alquiler de toda España, un 22,5%, lo cual es una locura. Vale, pero yo ahí te hago una pregunta, os hago una pregunta. Sí. Perdona el atrevimiento. Sí. ¿Tú por qué crees que ha sido? Ahí voy, iba a terminar. Yo el análisis que hice es, vale, veamos qué impacto ha podido tener el Airbnb en este incremento, ¿no? Y ahora discutimos el por qué. Y la realidad es que, visto además en un estudio de la Cátedra de Modelo Económico de la Universidad de Valencia, que mide el impacto de los apartamentos turísticos en el precio de los alquileres en Valencia, lo que te dice es que ese incremento es moderado y que se estaría situando en un 3,3% del precio medio del alquiler convencional. Entonces, de ese 22,5%, el impacto que haya podido tener este alquiler turístico es un 3,3%. Entonces, mi respuesta a tu pregunta, que tampoco la tengo al 100%, es el alquiler turístico, a priori, no o muy poco, como está diciendo esto. No, es que hay una diferencia y creo que el tema se ha politizado mucho y como cuando se politiza algo mucho hay mucho populismo. O sea, como decía Santi, un bajo que está abandonado y que en Valencia apenas hay bajos vivienda, apenas, quizá hay algunos en zonas nuevas que se han hecho incluso una especie de adosados y tal, no impacta, porque al final estás cogiendo algo que era de uso comercial y sigue siendo de uso terciario, no podrías poner ahí una vivienda, tendrías que cumplir con más exigencias todavía además, y estás metiendo oferta para el sector turístico, para turistas. Entonces, no puede afectar porque no forma parte del mismo juego. Eso sí, el turismo hace que los precios de la vivienda suban. ¿Por qué? Porque el turismo atrae a turistas inicialmente. Pero cuando tu ciudad es descubierta por un público nuevo, más rico que el local, lo lógico es que muchos que vienen a Valencia acaben mudándose. Yo personalmente tengo mucha información de inversores internacionales que conocen Valencia, o gente que simplemente viaja a Valencia y decide quedarse. Hay muchísima. Y no va a parar. Eso no va a parar. Y la gente tendrá que entender, porque siempre cuando hemos ido a Roma, a París, a ciudades muy bonitas, mucha gente le gustaría poder vivir allí. Pero Valencia hasta hace muy poco era bastante barata en comparación con grandes ciudades europeas. No para los locales, a lo mejor, pero sí para la gran mayoría de gente de Europa del Norte, de Estados Unidos o de Sudamérica, gente, obviamente, de Sudamérica que tiene más poder adquisitivo. Entonces, el turismo sí que impacta, pero no el apartamento turístico. Ahora bien, si el apartamento turístico estuviese permitido hacerse en bloques de viviendas en altura, como comentaba Santi, que se podía hacer al principio, obviamente sí, porque está restando oferta que va o a vivienda de larga estancia o habitacional a lo mejor, ¿no? Es decir, el habitacional, por ejemplo, sí que compite con larga estancia, porque están utilizando las mismas unidades. Pero el turístico es una unidad que no entra en el juego. Entonces, solo entraría en el juego si Valencia estuviese lleno de bajos vivienda y que todos esos bajos vivienda la gente los estuviese vendiendo y reconvirtiendo. Pero no es el caso. Aquí tenemos multitud todavía de locales en muy mal estado, o simplemente vacíos, que nunca han tenido un uso económico además, pero hablamos de 5 años mínimo, en muchas obras, y que están en bruto. En muchas obras nuevas que están en bruto, que no generan ingreso para el Estado ni para las arcas públicas locales, y que ese es el producto que sí que sale al mercado. Y aquí lo que ya es más discutible, que algunos denuncian, es que eso está acabando con la naturaleza de un barrio. Pero lo cierto es que los locales que cierran, no cierran porque haya turismo en Valencia. De hecho, leía recientemente que haya apartamentos turísticos está favoreciendo a muchos negocios también. Totalmente. Pero es otra forma. La ciudad se está internacionalizando un poco, y yo sí que veo bien que se controle, que se sigan los reglamentos, que todo sea conforme a ley, y que en algunos lugares concretos, si se determina que hay demasiada concentración, se puedan limitar o se puedan llega a haber unos cupos, pero creo que confundir que el precio de la vivienda en Valencia está subiendo porque hay apartamentos turísticos es porque no se entra en el fondo del asunto.
A favor de que esté regulado y que no cualquier sitio pueda sacarse una licencia, ¿no? Estamos a favor. A favor de que los que no cumplen estas cosas tienen que ser cerrados. Y multados. Y multados. Que de hecho hay un dato de 160 multas ya impartidas, noticia esta semana, por parte del Ayuntamiento de Valencia. Que por cierto, aquí pongo el matiz, Valencia todavía no ha pausado, no ha puesto una moratoria para el otorgamiento de licencias, cosa que Madrid sí que acaba de hacer, porque están todavía en vías de montar un plan general de urbanismo de cara a 2025. Sí, porque es que en Madrid, si no me equivoco, la legislación era mucho más laxa. Claro. Aquí en Valencia está mucho mejor, mucho más restrictiva, digamos. Entonces, allí, claro, es como si aquí a cualquiera le dejan montar un Airbnb, pues claro. Imagínate. Es que eso, que por redes sociales, de hecho, yo lo he visto mucho, y dicen, no, es que en Madrid se está haciendo... Es que Valencia se anticipó a eso. Es decir, es que en la anterior legislatura fue cuando ya se cambió y ya dijeron, no, vamos a ser muchos más rigurosos de a quién o dónde se da una licencia. Eso Madrid no lo tenía, Valencia sí. Es decir, tú en Madrid no te seguías encontrando lo de un tercer piso sin ascensor. Que es curioso, leía yo esta semana, o sea, son las incoherencias. El anterior alcalde aquí en Valencia, que todos sabemos de una ala más progresista, más de izquierdas, fue el que impulsó el tema del otorgamiento de las licencias aquí en Valencia para todo esto. Sin embargo, cuando ahora son las críticas precisamente de esa ala un poquito más, en fin, sin ponerle apellidos políticos, que son los que se están echando encima del sector, ¿no? Bueno, yo creo que al final, esté quien esté en el poder, ¿no? En este caso del Ayuntamiento de Valencia, al final lo que uno quiere, ¿no?, es impulsar su ciudad, ¿no? Entonces, en según qué momento, entiendo, yo tengo entre cero y nada de idea de política, pero entiendo que el que está en el poder dice, ¿qué hago yo para impulsar mi ciudad y mejorarla? ¿Vale? Por todos los habitantes y por el futuro de la misma, ¿vale? Entonces, puede ser que en algún momento... pues oye, hayan dicho, oye, tenemos que promover Valencia, tenemos que ponérselo más fácil a que la gente venga aquí y nos conozca. Y es lo que comentábamos antes. Es que para que la gente venga aquí y te conozca, tienes que dar una solución también a ese turista que quieres oferta, que venga. Claro. Y al final dicen, no, es que eso no ayuda a la economía. ¿Tú te crees que aquí, por ejemplo, con 8 apartamentos que hay, no van a beneficiar a la frutería de la esquina? Porque aquí pueden... Totalmente sí, ¿no? Sí. A la cafetería de la esquina o a los restaurantes de la esquina también. A una señora que hay aquí que vende cerámica, que hace figuritas y tal, totalmente. O sea, al final el turismo es algo que contribuye a la ciudad. Ahora sí, tiene que haber una buena convivencia. Y hago otra matización. Algo que no entiendo tampoco es cómo, de alguna forma, en según qué plataformas, ¿no?, se apoya mucho la multiculturalidad, pero luego se quejan de los turistas. Santi, es que es otra forma de multiculturalidad. Antes he puesto un vídeo, voy a poner otro porque justo decías, el hecho de que haya más apartamentos turísticos favorece al comercio que sí que todavía sigue existiendo del barrio. Vamos a poner un vídeo de otras personas de esta corriente que decíamos que no opina lo mismo, ¿vale? Se llama Airbnb, hacer negocio. Los hashtag anfitriones de @Airbnb también promovemos los comercios y bares del barrio entre nuestros huéspedes. Puntos suspensivos. Turistificación. Ahí está una de las cosas que a mí ha sido una de las batallas, ¿no? Bueno, aceptamos que los precios de la vivienda son muy altos y ahí viene un listillo que se llama Airbnb, hacer negocio de eso, ¿no? Recordemos que en Nueva York se ha borrado, claro, se ha baneado. También. Fuimos la primera ciudad, incluso. ¿Qué, ¿Me estás diciendo que en Nueva York te ha copiado? Sí. Anda, sí, vaya sí. ella, qué morro y de tiene hecho, la Janet. Europa ahora también nos está cogiendo el modelo Barcelona para todas las ciudades, donde hemos dicho basta ya, ni pisos turísticos, ni habitaciones. Lo que hay que hacer es bajar los precios del alquiler para que las ciudades sean bonitas, saludables y podamos vivir en ellas y no llegar a final de mes con números rojos. Dice la tía, modelo Barcelona. Ese es mi objetivo.
Sergio, dices que no con la cabeza. No, pero, Vale, pero a ver, yo es totalmente que de acuerdo. Si lo que dices es que bajen los precios del alquiler para que nos... Hombre, pues obviamente yo también quiero que me bajen el precio del alquiler. O sea, si es que en eso estamos todos de acuerdo. La cosa es... el que Sergio creo que no estaba tan de acuerdo. No, pero es que esa mujer, no sé quién es. Sí, la área urbana de Barcelona, bueno, Ayuntamiento de pero Barcelona. obviamente no entiende cómo funciona... En Valencia. No, ni la economía en general. O sea, no me ha bastado... Con ese vídeo me ha sido suficiente para saber que esa mujer no entiende la microeconomía, es decir, no sabe cómo funcionan los mercados a nivel local. Lo que ella dice, y es algo muy curioso, es: yo quiero una ciudad bonita, yo quiero una ciudad donde la gente esté a gusto, pero no se da cuenta de que si eso es cierto, es que es una ciudad valiosa. Si es una ciudad valiosa, va a haber demanda. Y si la oferta no crece y la demanda sube, los precios se tienen que regular de alguna forma. Y lo que ocurriría si... Ella pone de ejemplo Barcelona, lo cual es... Creo que muchísima gente en España y en Europa está de acuerdo en que Barcelona para nada es el ejemplo, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo allí. Pero en cualquier caso, tú lo que no puedes hacer es tener un lugar de valor. Es decir, todos queremos que nuestras ciudades vayan bien, tengan empleo, haya crecimiento. Pero la otra cara de la moneda, de la popularidad, es que los precios suben. Entonces, aquí lo que hay es un problema grave de oferta. Y no es un problema que Airbnb se esté cargando la oferta de vivienda. Ya hemos dicho que no es ese. El problema es que no hay viviendas suficientes para la gente que viene. Y llevamos con un déficit estructural desde hace 6 años. Y vamos, cada año tenemos déficit, sobre un déficit. Y sin embargo, esto ya es una duda un poco más mía personal, porque siempre ha existido el mito este de que tenemos un montón de pisos vacíos por toda España, porque no están en las zonas donde se produce la gentrificación. Correcto, están, pero no donde la gente quiere vivir. Claro. Y una cosa solo que a mí me hace un poco de gracia, porque la gente dice, es que la gente tiene que vivir en su barrio, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo con mis padres, me decían, mira, nosotros nos criamos en el Cabañal, ¿no? Pero mis padres, cuando empezaron a trabajar, pues no podían vivir donde querían vivir. Ellos a lo mejor querían vivir desde el río hacia adentro. Y mis padres tuvieron que irse a vivir en lo que ahora es Campanar, pero que antes era mucho más barato porque estaba del río hacia afuera, ¿no? Sí, digamos. para los que no sean de Valencia, matizar que río para adentro es la zona, digamos, más cara más de Valencia. ¿Vale? Y al final, yo siempre digo, a mí me gustaría vivir en el Mercado de Colón, por ejemplo, porque es mi lugar favorito de Valencia. Claro, yo también. Y yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pero yo entiendo que no puedo, ¿vale? Entonces, es como muy idealista decir que todo el mundo debería vivir en su barrio o en las mejores zonas, pero lo cierto es que no es así. Entonces, por suerte, tenemos una ciudad muy bien comunicada por metro, y creo que eso es lo mejor que ha hecho Valencia, donde tú puedes estar en 15 minutos desde un pueblo de la periferia en Valencia. Y en otros sitios, dentro de la propia ciudad, puedes tardar hasta 1 hora en cruzártela. Entonces, todos querríamos que hubiese vivienda que la gente se pudiese permitir, pero lo cierto es que esa no es la realidad. Y lo que pueden hacer los gobiernos es promover que haya vivienda, ya sea pública, colaboraciones público-privadas y más vivienda libre para aliviar de alguna forma el problema. Sobre todo, hay un dato, perdón, Santi, que ibas a hablar, datos del INE de ahora. Las viviendas de uso turístico en Valencia representan un 1%. Muchas son ilegales. Y muchas de ellas son ilegales. Claro, o sea, a ver, yo como veo el tema es, nunca quitaría una vivienda que tiene, o sea, es que para empezar estamos hablando que los apartamentos turísticos no tienen cédula de habitabilidad. Es decir, no es una vivienda, no se podría habitar ahí. Tú no te podrías empadronar en un apartamento turístico, ¿no? Entonces, yo veo los apartamentos turísticos como una forma también de ofrecer un servicio a los turistas que vienen a conocer nuestra ciudad. Punto número 1. Lo veo como una forma también de que un inversor joven, mayor o de la edad que sea, pueda también decir, oye, pues voy a comprar algo, ¿no? que el día de mañana me genere un sustento, ¿no? Para poder vivir, porque se me queda una pensión bajísima, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero es que lo que no entiendo es la relación, ¿vale? La supuesta relación con el precio del alquiler de las viviendas. ¿Por qué? Porque eso nunca ha sido una vivienda. Y el tipo de alquiler que se hace ahí, si tú me dices, no, es que los Airbnb se alquilan mensualmente, pues ahí te diría, afecta. Entonces,
o si las casas, o sea, los pisos normales pudiesen tener esa licencia, afectaría, lógicamente, porque en vez de 1.000 euros al mes, o 800, o el precio que sea, preferirían ir por noche y ganar más, ¿no? Pero es que, Santi, conforme está montado... Perdón, una duda. Más allá del precio, que yo creo que ha quedado... O sea, lo dicen unos catedráticos de la Universidad de Valencia, que creo que no son los más fachas del mundo, si me lo permitís decirlo de alguna manera. O sea, ahí están los expertos lo que han dicho. Quería preguntaros por otro de las cuestiones en contra que alegan, y es, como decíamos, el bienestar de los vecinos. ¿Estáis ya notando desde el sector que hayan comunidades de vecinos que están prohibiendo esto o cómo lo ves? A ver, sí, pero muchas veces por el desconocimiento. Es decir, yo bajo de mi casa, donde yo vivo, tengo varios apartamentos turísticos. Y convivo con ello y la verdad que no hay ningún problema. A ver, el tema es el siguiente. Se ha demonizado tanto, bueno, ahora está de moda en la prensa, se ha creado alarma que la gente dice, ostras, wow. Digo, yo sinceramente, a título personal, prefiero tener eso debajo que tener un restaurante o que tener porque una discoteca. No estamos hablando de turismo de borrachera, ¿no? No, o sea, además, es que la mayoría de turismo que viene a Valencia no es turismo de borrachera, y yo te voy a decir por qué, porque además los apartamentos que se hacen están enfocados a 2 personas o cama supletoria por si vienen con un chiquillo. ¿Vale? Más familias, ¿no? Claro, entonces realmente en un apartamento que es pequeño, que tiene una cama, tampoco no la pueden liar. Eso puede ocurrir, mira, eso podría ocurrir, problemas de convivencia podría ocurrir en una urbanización de chalets donde tú tienes un chalet, lo tienes por Airbnb y pueden entrar 20 personas y montar fiestas. Y eso ocurre, eso sí que es cierto que ocurre y molesta a los vecinos también. Total. Pero eso no estamos hablando de otra ciudades, regulación que ya no es la ciudad, ¿vale? Pero aquí, como bien indicaba Santi, son mini apartamentos para gente joven que al final van a dormir y a descansar en un momento dado y desayunar a lo mejor y tal. No están montando fiestas, ¿vale? Como en teoría se está haciendo ver que es así, ¿vale? Entonces, pues en mi opinión, no es un gran problema. O sea, se genera ese problema. Yo creo que ayudaría mucho a hablar con comunidades de vecinos que tienen apartamentos bajo y que diesen su experiencia. Luego bien, depende también luego de que igual que con la construcción hay que seguir unas normas y ser responsables, la empresa gestora debería también preocuparse de que el tipo de cliente que venga siga cierto tipo de conductas, que no haya, ¿vale? Y también un poco que fuese, o sea, digamos que eso forma parte de la responsabilidad de la empresa, ¿no? La buena conducta de los inquilinos. Sí. Entonces, realmente, teniendo esto controlado, no debería haber ningún problema. Y una cosa también que es muy importante, y es, España es un país cuyo activo principal es el turismo. O sea, España es uno de los países que mejores números de PIB está sacando desde que salimos del COVID. Y es por el turismo. Es por el turismo. Entonces, España no puede decir no seamos un país para atraer turistas, porque lo cierto es que es nuestro activo. Tenemos el mejor clima, la mejor gastronomía y por eso viene mucha gente aquí a vivir. Entonces, hay que entender que el turismo está aquí para quedarse, hay que hacerlo de la mejor forma posible, pero así como yo con mi mujer, si me quiero ir ahora a Marsella, por ejemplo, voy a necesitar algún lugar donde quedarme y no pagar 300 euros por un hotel, ¿vale? Entonces, el Airbnb cumple esa función, ¿vale? Las viviendas de vacaciones cumplen esa función. Son oportunidades para hospedarse en un lugar con un coste bajo o medio. Ahora, justo que comentabais esto, quiero poneros de nuevo otro vídeo de una noticia literal de esta semana que a mí la verdad me preocupa mucho, porque va muy de la mano de lo que hablábamos antes de Barcelona. Mirad lo que está empezando ya a pasar en Valencia, que de verdad a mí me preocupa. Me cuentan que se han dado varios casos ya de parejas de turistas que se han tenido que buscar la vida en plena noche para dormir en Valencia porque se han encontrado al regresar a su apartamento la cerradura de la puerta bloqueada con silicona. Es sin duda esta una señal de alerta de la preocupante turismofobia que empieza a instalarse en nuestra ciudad. De generalizarse,
nos encontraremos con un grave problema que afecta directamente a la imagen de Valencia. Bueno, pues ahí está la crónica de los compañeros de la SER aquí en Valencia. ¿Cómo lo veis? Eso me parece alarmante. O sea, Me da tristeza. Sí, a mí ese tipo de comportamiento me viene a la cabeza la gente que también apoya la ocupación. Es decir, es el sinsentido total. Muchísima gente depende de que venga gente a la ciudad. Muchísima gente tiene trabajo por la llegada de gente de fuera. Y el futuro de esta ciudad pasa, en gran medida, por seguir siendo una ciudad muy buena, no solo para turistas, sino para que la gente de fuera venga aquí a vivir, gente con riqueza y que mejore la ciudad. Entonces, tenemos que ser respetuosos. ¿Creéis que Valencia se puede ver abocada a una situación de turismofobia como está sucediendo en Barcelona, turistas go home y demás? Pues me gustaría pensar que en Valencia no somos así, ¿no? O sea, yo creo que al final todas las ciudades en Europa están destinadas a la multiculturalidad y que eso es algo súper enriquecedor, ya sea personas que vengan a vivir a Valencia de otros sitios, como que vengan a visitarla. O sea, a mí me encantaría que todos los valencianos recibiesen a estas personas, porque al final compartimos algo, ¿no? Que es el amor por Valencia, porque por algo han venido, ¿no? Al final tú has nacido aquí, o sea, tú no has decidido vivir en Valencia, has decidido quedarte, ¿vale? Pero no has decidido ser de Valencia. Entonces, a mí, alguien que quiere conocer mi ciudad, ya sea, o incluso que quiere vivir en Valencia, o sea, me da igual en qué formato venga o de dónde venga. O sea, para mí creo que todo el mundo tiene que ser bien recibido a la ciudad. Todo el mundo. Y además yo creo que bueno, la Unión Europea también se creó, por ejemplo, para reducir barreras, ¿no? Y se entiende que cada vez vivimos en un mundo más global, donde en 50 años la gran mayoría de países probablemente sean multirraciales. Yo personalmente me he casado con una mujer de Colombia y tengo amigos, muchos amigos y amigas que se han casado con parejas internacionales, y eso va a pasar. Venezuela y Canadá, Estados Unidos, que conozco muchísimos casos, ¿no? Sí. Y ese es el futuro. Entonces, pues siempre y cuando se trate de forma responsable, y creo que, por ejemplo, si no hubiese un problema de vivienda, de esto no se hablaría. Claro. Lo que pasa es que la gente está quemada con el tema de la vivienda y está buscando la forma fácil de justificarlo. ¿Y qué es lo más fácil ahora mismo? Pues los apartamentos, por ejemplo. Cuando realmente no tiene nada que ver. Por desgracia, a todo el que se le ataca en este país cuando le va ciertamente bien a nivel económico. Aquí el que le va bien, porque enseguida se meten con Amancio Ortega, se meten con Rafa Nadal. En este caso, ¿cuál es la diana? El inversor. El inversor o el... Que no sé si a vosotros en concreto os han llegado a tildar de señorito, especulador, porque entiendo que os acaban metiendo a todos en un mismo saco. Bueno. Tú, por ejemplo, Santi, te dedicas a las reformas. Sí. Y pues también te pueden meter en ese saco, ¿no? Bueno, yo, señorito y especulador, no, de momento, a ver, si alguien me metiese, sin duda, sería alguien que no me conoce en absoluto, ¿no? Yo al final me considero dentro de la empresa, esa es mi función, al final soy un trabajador más dentro de que cada uno hace sus funciones, pero al final, vamos, incluido yo mismo, considero que en mi empresa todos somos igual de importantes y igual de válidos, cada uno en lo que hace. Porque al final, para vosotros, ¿qué sería la especulación? Especular... Vale, ¿cuál es la diferencia entre especular y invertir? Eso, o sea, ¿no? Un poco así educacional. Vale. Sí, porque mucha gente no lo sabe. O sea, especular es comprar un activo con el único objetivo de venderlo más caro. Mucha gente, es que si se piensa, mucha gente insulta de alguna forma a otras personas, especulador por tu culpa. A mí me llama especulador. Yo, que las únicas viviendas que he comprado las he reformado y alquilado de forma digna a la gente. Yo nunca, de hecho no he vendido nada de lo que he comprado, ¿vale? O sea, yo no puedo ser un especulador porque realmente directamente no es mi objetivo, ¿vale? Eso quizá pues mis hijos o mis nietos lo hereden, ¿vale? Especular es comprar con el objetivo de vender rápido. Mucha gente critica a inversores inmobiliarios, pero luego ellos a título personal compran criptomonedas para venderlas. Pero ellos no se autodenominan especuladores. Te lo digo porque la doble vara de medir, ¿no? Invertir
una inversión o acciones o lo que sea. Claro, acciones. Invertir es, tú pones tu capital con el objetivo de obtener ciertas rentas, ¿vale? Que tengas un retorno con flujos de caja, ya sean dividendos, ya sean rentas inmobiliarias. Y generalmente la gente, que yo conozco inversores, que habrá inversores más agresivos, pues seguramente. Pero la gente lo que quiere, o sea, yo por ejemplo a nivel personal, la razón por la que invierto no es porque quiera acaparar ni nada, es porque quiero proteger mi futuro y el de mi familia. ¿Por qué? Porque sé que el Estado no lo va a hacer. Entonces, como es la única opción que puede garantizar el futuro de mi familia, yo desde joven... Sin depender de un ente externo. Me he sacrificado mucho. Yo no empecé a trabajar tan joven como Santi, pero sí que siempre he sabido, tienes que ahorrar muchísimo, tienes que privarte de viajes que mucha gente está haciendo, sacrificar el presente para el futuro. Toda esa parte no se ve. Solo se ve que tú has aportado 30.000 euros a lo mejor para comprar una vivienda, endeudándote, corriendo todos los riesgos que se corren en España para invertir, y todo por un futuro mejor. Con lo cual, pues bueno, esa sería la diferencia. Es que eso pasa mucho, que luego solo se ve lo bonito, ¿no? Pero el sufrimiento. Claro, ala, tal, Sergio, qué bien te va. O ala, Santi, tienes una empresita. Ya, bueno, sí, ahora. ¿No? Claro. Ahora, pero ¿y qué he hecho para llegar hasta aquí? Pues como decía Sergio, yo no he tenido vacaciones en no sé cuántos años. O sea, yo, eso de un mes de vacaciones, pues, no lo sé. Y luego también hay prioridades. A lo mejor, como ha dicho Sergio a lo mejor ha preferido ahorrar y privarse de otras cosas, y es una decisión totalmente respetable, y a lo mejor hay otra persona que, porque en ese momento le ha llenado más, o por el motivo que sea, cada año se ha pegado unas vacaciones fantásticas. Y luego también es que aquí podemos entrar en 1000 cosas, ¿no? Pero al final estamos en una sociedad, ¿no?, que lo queremos todo, ¿no? Y al final yo creo que la vida nos enseña que para bien o para mal todo no puede ser. Está algo que es muy importante, que es el coste de oportunidad, y el coste de oportunidad está para todo. O sea, cada decisión en tu día a día está ahí el coste de oportunidad. Entonces ya va a depender de las decisiones que tú tomes en la vida y del objetivo que tú tienes. Para alguien podrá ser el comprarse una casa, y para otro será vivir experiencias, y ambas son válidas y son igual de buenas, ¿no? Pero eso es algo también a tener en cuenta, ¿no? El que a veces es, no, lo queremos todo, o no, es que no llego a dar la entrada no sé qué cosa. Ya, pero sí que has tenido dinero, no digo en todos los casos, pero en algunos, no llego, pero sí has tenido dinero para los últimos 6 años irte de vacaciones, ¿vale? Entonces, ahí es un tema un poco controversial, ¿vale? Entonces, yo, aprovechando que estamos aquí, pues sí que me gustaría decir, hay un tema que es bastante crítico, que es el tema de la vivienda, sobre todo para la gente joven. O sea, hoy en día comprarse una casa es súper difícil. Si hablamos de ciudades tipo Madrid, ya ni te cuento, o sea, yo no sé ahí qué van a hacer, y que se tiene que dar una solución, por supuesto, ¿vale? Ahí totalmente de acuerdo. Ahora bien, pienso que los apartamentos turísticos que se están haciendo ahora en locales comerciales tienen cualquier tipo de repercusión en esto. No, para nada. O sea, un sitio vacío que ahora ofreces un servicio y que favorece a la zona. Eso sí, si llega a unas cantidades excesivas, como pasó en el Carmen o como ha pasado en el Cabañal, antes de eso se tiene que limitar. Me parece correcto, ¿vale? Para mantener la esencia del barrio. Vale, eso estamos de acuerdo, pero ¿por qué han subido las viviendas? Es que lo primero es que ha subido todo. Es que los coches valen un 40% o un 30 y algo % más que hace 5 o 6 años y nadie dice nada. Coño, los coches están carísimos. A ver ahora quién es el guapo que se puede comprar un coche nuevo, pero es que espérate, que te vas al mercado de segunda mano y también ha subido. Han subido los coches, nadie dice. Ahora te tienes que comprar uno eléctrico, ¿no? Que ahí sí que tienes bonificaciones y ayudas. Sí, bueno, si tienes el dinero para poderte comprar uno eléctrico, ¿no? Y luego, o sea, más allá de eso, ha subido la comida, ha subido todo. Entonces, si juntamos con que ha subido los precios de todo, o sea, a nivel mundial, ¿vale? Es lógico que suban también los precios de la vivienda. ¿Y por qué, como comentabas, ha subido en Valencia especialmente? Pues lógicamente, no un tema de tanto como turistas que vienen de forma puntual, sino de toda la promoción que por parte del gobierno, como es lógico, de ambos, las dos legislaturas últimas, la presente y la anterior, han querido, cada uno con sus políticas, promover la ciudad, cosa normal. Eso trae un impacto
los medios y una atracción de la ciudad. Vale, que claro, cada gobierno lo lleva con las políticas que cree convenientes, pero ambos con el objetivo de que se promueva, ¿no? y que mejore la ciudad, de atraer turismo, atraer dinero a la ciudad para el tema de generar empleo, todo, etc., ¿no? Entonces, eso al final, si a la gente le gusta tu ciudad y se quiere venir aquí a vivir, pues eso va a tener también una repercusión en los precios. Y luego, además, hablemos de otro tema. Me gustaría hacer una pequeña anotación. Sí. Hay gente, ¿vale?, que tiene la suerte de tener más de una vivienda, ¿vale?, que no se atreve a alquilar una vivienda. Y no se atreven a alquilarla. ¿Por qué? Por el tema de la ocupación, ¿vale? Entonces, aparte de la falta de oferta, que la hay, algo que sube el alquiler, yo considero que sube más. Te dejo ahí un titular de la leche. Dale. Sube más el alquiler de los precios. Sube más los precios del alquiler en Valencia, la ocupación, que los apartamentos turísticos. Porque al final, en los apartamentos turísticos, me reitero, pero así, si alguien ve el vídeo entero, que le quede claro, ¿no? Se está dando actualmente vida a cosas que estaban, en la mayoría de los casos, sin uso. Vale. Sin embargo, la ocupación crea un miedo en aquellas personas que por diferentes motivos, todos ellos, o la mayoría, lícitos, tienen varias viviendas, no se atreven a ponerlas en alquiler. Yo no alquilaría tampoco, claro. ¿Por qué? Porque actualmente las leyes que tenemos la ley de vivienda protege al ocupa. Totalmente. Al ocupa o al inquilino en general. Hay inseguridad jurídica. Claro, entonces con esa, como bien dice Sergio, hay una inseguridad jurídica muy grande que tú igual como propietario, como bien dices, ostras, es que tengo miedo a este piso que tengo, que lo he heredado de mi abuela, ¿vale? Y que el día de mañana quiero vivir yo ahí, qué bien te vendría a ti el poderlo alquilar por lo que sea. Oye, o para que no esté vacío, ¿no? Que se estropean más los pisos. Y a lo mejor dirías, oye, pues le pongo un alquiler normal a alguien que me dé confianza, ¿no? Y lo que quieres es que el piso esté activo, ¿no? Porque al final un piso cerrado se echa a perder, ¿vale? Y no lo haces por el miedo de, no, es que si esta persona me deja de pagar, es que no la voy a poder echar. Y dice, no, es que eso no pasa. Eso pasa. Entonces, claro, ¿qué sube más el precio? ¿Eso? O sea, dicen que hay mucho gran tenedor, ¿no? Hay mucho gran tenedor, ¿no? Que tiene un montón de pisos vacíos. Vale. Hemos dicho antes que muchos son en otras zonas, está claro, pero otros serán en las ciudades. Entonces, si tú tienes un piso vacío, si tú tuvieses una seguridad jurídica, en vez de tenerlo vacío, por mucha pasta que tengas, ¿no preferías alquilarlo? Claro. Y habría más oferta, porque no lo alquilan, porque no hay seguridad y porque han salido escaldados en muchos casos. Entonces, sube más el precio, la ocupación, que los apartamentos turísticos. Totalmente. Bueno, hemos llegado, o estamos llegando, mejor dicho, al final del podcast. Agradeceros un montón, chicos. Un placer. La participación ha sido brutal. Cuando Yo creo que quieras. podemos repetir porque da para mucho. Pero sí me gustaría, al que haya llegado hasta el final del vídeo, que se llevara un pequeño bonus track a nivel consejos por vuestra parte, que estáis en el sector, que conocéis un poco. ¿Qué consejos le daríais a una persona que, como decíamos antes, sector culo veo, culo quiero, el sector inmobiliario, para el que se quiera meter aquí, sea en vacacional, sea en larga estancia, sea habitacional, en fin, las diversas variantes, el rent to rent que también está ahora, todas las variantes que hay, pequeños así tips de despedida. Yo el consejo que le daría a la mayoría de gente joven, que creo que es quien más lo necesita, es cuando empieces a trabajar, ahorra al máximo con tus padres y cuando tengas la entrada de una vivienda, cómprala y alquílale las habitaciones a amigos tuyos cuando estén trabajando, gente que tú conozcas joven que estés trabajando y le permitas independizarse a ellos también, pero tú de alguna forma vas a vivir gratis y vas a empezar a ver lo que es gestionar un inmueble, cobrar un alquiler, los problemas que pueden surgir. Y me parece que es la forma más fácil de ahorrar muy rápido ya con tu trabajo, ya que no tienes un coste de vivienda que es el más alto,
y ahí si lo haces bien ya puedes despegar. Es la única forma de hoy por hoy que yo creo de salirse de la media. Yo creo que muchos están precisamente ahí haciendo cuentas para ver cuándo llega la entrada, que precisamente en uno de Pero para eso es obligatorio que cuando estés con tus padres el 80% lo ahorres. ¿El 80% es una barbaridad? Sí. ¿Vas a decir que no a muchas cosas? Claro. Sí. También muchos nos estarán escuchando y dirán, jolín, ojalá yo me pudiera permitir poder vivir con mis padres, ¿no? Mucha gente de ciudades que les obligan inevitablemente, no voy a decir ninguna ciudad, pero que no sea capital de provincia y que se tenga que ir a otra ciudad a trabajar, que en no esos tienen casos es más complicado, esa suerte, ¿no? Más complicado, y entonces ahí, ¿qué haría yo? Irme a una habitación por debajo de lo que yo creo que me merezco. Es decir, creo que me merezco una habitación X. Pues tendría que irme por debajo de eso porque el diferencial lo ahorraría. Pero en todas las alternativas o caminos implica mucho sacrificio al principio. El mayor sacrificio yo creo que en la vida se tiene que hacer en los 20, de los 20 a los 30. Porque el tiempo es dinero. Si tú empiezas antes, avanzas mucho más que la gente que empieza con 30 o con 40. Bueno, puedes empezar a los 14, como empezó Santi, ¿no? Y esa es la razón por la que le va bien, porque empezó con 14 cuando la mayoría empieza con 26. Tu tip de despedida. Es buena, ¿eh? Es buena. Totalmente de acuerdo, comulgo con ello. Y yo diría asesorarse bien. Asesorarse bien, es decir, antes de tomar una decisión, que hay que valorarlo bien, ver todos sus pros y sus contras. Y oye, igual que igual que pides consejo para cualquier cosa, habla con una persona que te dé confianza, que sepa de ello, que lleva más tiempo que tú, y que te pueda decir, oye, si eso es una buena inversión o no. Porque si tienes dos opciones, o aprender de los problemas de otro o tener todos esos problemas para aprender de ellos, ¿no? Entonces, mejor la primera opción y no cometer fallos que ya haya cometido otra persona y que puedes aprender ya de ellos sin haber pasado por esa situación. Muy bien. Parecía Rajoy ya ahí. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la siguiente, amigos de Inspira. Nos vemos.